Hubo un tiempo en que el rostro de Jim Carrey era sinónimo de risa global. Desde In Living Color hasta el fenómeno mundial de La Máscara o Tonto y Retonto, Hollywood encontró en él una máquina perfecta. Era impredecible, rentable e imparable. Fue uno de los actores mejores pagos de los 90 y el rey absoluto de la comedia física. Pero mientras la industria lo convertía en marca registrada, Carrey empezó a mutar en sus discursos y búsquedas, tanto que comenzaron a tildarlo de loco. El ex niño mimado comenzó a profesar que la fama es una ilusión, que el yo es una construcción y que incluso ese ser llamado Jim Carrey no era más que una máscara aceptada por millones. Una máscara de la que ya estaba cansado. Pero no nos adelantemos. En entrevistas cada vez más extrañas para el gran público, Jim Carrey comenzó a desarmar su propia mitología en vivo. En 2015, la muerte de su expareja, Catriona White, y las posteriores demandas legales lo colocaron en el centro de una tormenta mediática que afectó profundamente su imagen. Desde entonces, alternó proyectos con largos retiros, criticó abiertamente el modo en que Hollywood moldea celebridades y se apartó del juego que lo había hecho millonario. Como si fuera poco, apenas hace días, al recibir un premio honorífico en los César Awards, su aparición generó todo tipo de debates. ¿Fue por algo que dijo? No, fue por su aspecto. Un aspecto que alimentó oscuras teorías y especulaciones. ¿Se alejó este actor de los reflectores por decisión propia o fue descartado por una industria que no tolera a quien la cuestiona? ¿Acaso vio tras bambalinas algo que no debía salir a la luz? ¿Está vivo Jim Carrey? ¿Lo suplantaron? ¿Es un clon? En este informe vamos a recorrer el ascenso, la caída simbólica y la transformación de un hombre que pasó de ser el payaso más famoso del mundo a convertirse en el crítico más incómodo. Sean bienvenidos al lado oscuro de Jim Carrey. Si están buscando nuevos canales de YouTube con temáticas de misterios, conspiraciones y demás, permítame recomendarles Dimensión Analógica. Este canal está conducido por Matías Oniria, quien es el guionista del canal Magnum Mephisto, y otros canales que tenemos también, así que es un experto en la materia y ahora se puso frente a cámara guionando y llevando adelante un montón de videos, como por ejemplo El lado oscuro de las élites de Hollywood, Los secretos del Mencho, qué es Bohemian Grove, los archivos de Jeffrey Epstein y demás. Les voy a dejar el link del canal aquí debajo para que pasen y se suscriban porque están buenísimos todos los videos de este canal. En los últimos días estuvimos cubriendo las repercusiones de la última y controversial aparición de Carrey. Pueden ver los videos en este mismo canal. Si esto les interesa, podemos seguir indagando en los entretelones de Hollywood. Comenten con la palabra farsa si quieren que hablemos de otros famosos que supieron incomodar a los poderosos. Y ahora sí, comencemos. El nacimiento de una máscara. Antes de que el mundo conociera a Jim Carrey como el hombre capaz de deformar su rostro hasta convertirlo en un dibujo animado viviente, hubo un adolescente canadiense que dormía en una furgoneta Volkswagen estacionada en los alrededores de Toronto. Nacido en 1962 en Newmarket, Ontario, hijo de Percy Carrey, contador con aspiraciones de saxofonista, y Kathleen Oram, ama de casa, Jim creció en un entorno de clase trabajadora que conoció de cerca la inestabilidad. Cuando su padre perdió su empleo, la familia atravesó un periodo de precariedad que el propio Carrey recordaría como determinante, no solo en términos materiales, sino psicológicos. Durante un tiempo vivieron en una caravana y luego trabajaron como conserjes nocturnos en una fábrica para sostener gastos básicos. Ese paisaje de pasillos industriales y turnos interminables no fue una anécdota marginal, fue el combustible emocional de un joven que empezó a entender el humor como una herramienta de supervivencia. Carrey ha contado que hacía imitaciones de celebridades en la escuela para evitar el aislamiento y para sacarle una sonrisa a su progenitora, que atravesaba largos meses atrapada en el desánimo y en la tristeza. Tampoco dudó en remarcar que su habilidad para transformarse en otros le otorgaba algo parecido a un poder. En un contexto donde el control escaseaba y donde de otro modo se hubiera sentido totalmente abatido, aquello era casi milagroso. A sabiendas de que su don podía ser el puntapié para algo que lo ayudara a escalar, Jim se decidió a probar suerte en los escenarios. Su primera presentación formal fue en el club Jock Jock de Toronto y no fue un éxito inmediato. Fue, según sus palabras, un fracaso doloroso. Tenía 15 años y la audiencia no respondió como esperaba.
Resultó abucheado y muchos estallaron en carcajadas, pero no eran las carcajadas que él esperaba, eran burlas despiadadas. Muchos en su lugar hubieran abandonado el sueño luego de tal experiencia. Sin embargo, Jim tomó todo como una prueba. Así fue que pulió su acto hasta convertirlo en un repertorio de imitaciones milimétricas de figuras como Elvis Presley o James Stewart, construyendo una técnica que combinaba elasticidad corporal con observación quirúrgica. Y la insistencia dio sus frutos. Incluso quienes juraron que nunca lo contratarían comenzaron a fijarse en él y procuraron hacerse con su teléfono. Dispuesto a no conformarse y habiendo entendido lo fluctuante que podía ser el mundo del entretenimiento a comienzos de los años 80, Jim se trasladó a Los Ángeles, el territorio donde la ambición artística se encuentra con la maquinaria industrial. En el circuito de comedia estadounidense comenzó a llamar la atención por algo que no encajaba del todo en los moldes del stand-up tradicional. Una vez en las tablas, Jim era un intérprete que parecía poseído por una corriente eléctrica interna. No hacía chistes, hacía performance, era cínico y único en su especie. Alguien lo vio, llamó a algunos productores y una serie de castings hicieron el resto. Otra vez se trató de un camino donde no faltó el rechazo, pero tampoco faltó la insistencia. Su presencia en el programa In Living Color a partir de 1990 fue el punto de inflexión. Allí, en un formato de sketch que permitía la exageración y sátira sin filtros, Carrey desplegó personajes que lo transformaron en una figura de culto antes de saltar definitivamente al cine. El año 1994 fue una anomalía estadística en la historia de Hollywood. En un lapso de meses, estrenó Ace Ventura, Pet Detective, The Mask y Tonto y Retonto. 3 éxitos comerciales que consolidaron una imagen específica, el comediante desbordado cuya gestualidad parecía diseñada para romper cualquier límite físico. Los estudios encontraron en él una mina de oro y el público respondió con cifras de taquilla que lo colocaron entre los actores mejores pagos de la década. Su cara comenzó a estar en revistas, pósters y enormes publicidades que cubrían edificios enteros. Ya en esos momentos, lejos de la condescendencia, dejó en claro sus aires rebeldes. Sin ir más lejos, en los premios MTV de 1995, Cameron Díaz recibió un beso inesperado de Chris Isaak en el escenario. Se notó cómo el músico y autor invadió el espacio íntimo de Díaz. En respuesta, Jim Carrey le dio de su propia medicina al subir a recoger su premio. La imagen de Carrey besando a la fuerza a Isaac para vengar a su compañera se volvió emblemática. And on the director's say so. Come here, baby. Come on. Come here, baby. On the director's say so. Come here, On the Cameron. director's say so. Excuse me. Come on, baby. I knew you'd come around. Jim Carrey and Lauren Holly, Dumb and Dumber. ¿Era la cima? No, aún faltaba. En 1996 firmó un contrato histórico para protagonizar The Cable Guy por una suma que marcó un precedente salarial en la comedia. No quedaban dudas de que Jim había llegado para quedarse. Sin embargo, incluso en el punto más alto de su popularidad, Carrey comenzó a protagonizar las más diversas polémicas. Un loco en el set. Hay 2 películas que funcionan como bisagras psicológicas en la vida artística de Jim Carrey. No fueron simplemente éxitos críticos o comerciales, fueron experiencias que, según múltiples testimonios y declaraciones del propio actor, alteraron su percepción del oficio, de la identidad y del límite entre el personaje y la persona. Es imposible entender su posterior discurso sobre la ilusión del yo sin detenerse en The Truman Show y en Man on the Moon. En Man on the Moon, Carrey interpretó al legendario comediante Andy Kaufman, una figura inclasificable que había construido su carrera sobre la provocación y la ruptura de expectativas. Kaufman no buscaba hacer reír de forma convencional, jugaba con el público, lo confundía y lo irritaba. Su arte consistía en borrar la frontera entre la broma y la realidad. Para encarnarlo, Carrey adoptó un método extremo. Durante el rodaje, según relataron miembros del equipo y se documentó años después en el material que daría origen al documental Jim and Andy, The Great Beyond, permaneció en personaje incluso fuera de la cámara. No solo interpretaba a Kaufman cuando la escena lo exigía, interactuaba con el elenco y el equipo técnico como si fuera él, alternando también con el personaje de Tony Clifton, el alter ego grosero y confrontativo de Kaufman.
El comportamiento generó tensiones reales, hubo discusiones en el set, momentos de incomodidad y situaciones que desbordaban el marco habitual de un rodaje. Algunos lo consideraron un compromiso artístico absoluto, otros lo describieron como violento o desestabilizador. Lo cierto es que Carrey parecía haber cruzado una línea. No estaba haciendo de Kaufman, estaba intentando canalizarlo. En entrevistas posteriores, el propio Carrey explicó que sentía que Kaufman lo había elegido, que la experiencia fue casi espiritual y que en ciertos momentos percibía que no estaba tomando decisiones conscientes, sino permitiendo que el personaje actuara a través de él. Esta forma de describir el proceso alimentó la percepción pública de excentricidad, pero también reveló algo más profundo: su creciente convicción de que la identidad es maleable, intercambiable y performativa. Un año antes, en The Truman Show, Carrey encarnó a Truman Burbank, un hombre que descubre que toda su vida ha sido transmitida como un reality show sin su consentimiento, que su ciudad es un set y que cada persona a su alrededor cumple un rol dentro de un guión oculto. La película consolidó a Carrey como un actor dramático de primer nivel. Más allá del reconocimiento, el impacto personal parece haber sido significativo. Carrey ha señalado en distintas ocasiones que la historia de Truman resonó profundamente con su propia experiencia de celebridad. La sensación de ser observado constantemente, de habitar un escenario diseñado por otros y de vivir dentro de una historia que no controlaba por completo. Así como Truman comienza a sospechar que su entorno es artificial, Carrey empezó a cuestionar la autenticidad de la identidad que había construido. Algunos analistas culturales han señalado que The Truman Show anticipó la era de la hiperexposición digital y los realities omnipresentes. Para Carrey, fue la puerta para que comenzara a hablar con mayor frecuencia sobre depresión, sobre la presión de sostener una identidad pública y sobre la sensación de que el éxito no resolvía el vacío interior. Lisa y llanamente, comenzó a cuestionar la arquitectura misma de la celebridad, justo cuando esa arquitectura lo había consagrado como uno de sus pilares más brillantes. Y cuando una estrella decide interrogar el sistema que la sostiene, el sistema no siempre responde con aplausos. Jim Carrey no existe. A mediados de la década del 2010, algo cambió en el discurso público de Jim Carrey. Fue algo sutil y al mismo tiempo disruptivo. Comenzó a hablar de la fama como si fuera una ficción compartida, una estructura mental sostenida por millones de personas que proyectan deseos, miedos y expectativas sobre un rostro conocido. Para un sistema que vive de la estabilidad del mito, escuchar a uno de sus íconos declarar que el mito no es real resultó profundamente incómodo. Uno de los momentos más comentados ocurrió durante una alfombra roja de la New York Fashion Week, cuando en una entrevista televisiva afirmó que no existía como entidad sólida, que no hay un yo y que el personaje llamado Jim Carrey es una construcción que el universo está experimentando. El fragmento se volvió viral, fue editado, ridiculizado y compartido como prueba de la locura. Sin embargo, en el contexto más amplio de sus declaraciones, lo que emergía no era delirio, sino una postura filosófica influida por corrientes de pensamientos orientales, por lecturas sobre la no dualidad y por una búsqueda espiritual que él mismo había iniciado años atrás. I just, there's no meaning to any of this. So I wanted to find the most meaningless thing that I could come to and join, and here I am. Icons inside. Celebrating Do you believe icons. in Boy, icons? that is just the absolute lowest aiming, possibility that we could come up with. It's like icons. Do you believe in icons? I don't believe in personalities. I don't believe that you exist, but there is a wonderful fragrance in the air. A diferencia de otras figuras públicas que administran cuidadosamente cada palabra para no alterar su propia marca, Carrey parecía dispuesto a dinamitar la suya. En lugar de reforzar la imagen del comediante infalible, comenzó a exhibir dudas, fragilidad y una crítica abierta a la cultura que lo esgrimía como un estandarte o como un héroe. Incluso habló de Illuminatis que estarían tras las sombras, de poderosos pertenecientes a la élite que estarían manejando los hilos de la realidad. Habló de alquimia, de cómo el consumismo nos aleja de poder encontrarnos con una versión más elevada de nosotros mismos, e instó a quienes lo escuchaban a que investigaran más sobre viejas técnicas de meditación que, según él, esconden una puerta hacia un nivel más profundo de la conciencia. Is that a gang sign? Have you, Oh, like you don't know what it is.
You don't know what that is. I have no idea. You don't know. Jimmy Fallon doesn't know. David Letterman doesn't know. We don't know. All the comics and show business don't know what this is. Right? Yeah. What is it? Come on, Jimmy. Seriously, the time is up. People are hip to this kind of stuff. I'm here tonight to blow the lid off it, to be the whistleblower. I'm sick and tired of the secrets and the lies. It is the secret symbol of the Illuminati, and you're a part of it, and it is the all-mocking tongue. En ese periodo también se dedicó con intensidad a la pintura. Su estudio se convirtió en refugio y laboratorio, y el documental corto I Needed Color mostró a un Carrey introspectivo, casi meditativo, explicando que el arte le permitía existir sin la presión de ser observado como producto. Las obras, muchas de ellas de tono político o existencial, circularon en galerías y redes sociales, ampliando la percepción de que estaba construyendo una identidad paralela a la de la estrella de Hollywood. La industria respondió con una mezcla de curiosidad y distancia. Si bien continuó trabajando, el volumen de proyectos ya no era el mismo que en los años 90 o principios de los 2000. Algunos analistas sostienen que la disminución de ofertas responde simplemente a la evolución natural de una carrera que ya había alcanzado su pico comercial. Otros señalan que su discurso impredecible y su resistencia a encajar en el molde promocional tradicional lo volvieron menos funcional para un sistema que prioriza previsibilidad. Así, la pregunta empezó a tomar forma. ¿Estábamos presenciando el retiro voluntario de un hombre que ya no encontraba sentido en el juego o el inicio de un distanciamiento progresivo en el que la industria, ante el caos del discurso, optaba por reducir su exposición? La respuesta no es lineal, y para entenderla por completo es necesario adentrarse en el episodio más oscuro y mediáticamente devastador de su vida adulta. Un acontecimiento que amplificó la tensión entre su identidad pública y su realidad privada. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. La tragedia y el juicio público. En septiembre de 2015, la visión sobre Jim Carrey cambió de eje de manera abrupta y dolorosa. Catriona White, su expareja, fue encontrada muerta en Los Ángeles. Tenía 28 años. La autopsia determinó que se trató de una sobredosis de medicamentos recetados. La noticia recorrió el mundo en cuestión de horas, no solo por la tragedia en sí misma, sino por el nombre que inevitablemente quedó asociado al titular. Carrey y White habían tenido una relación intermitente. Se conocieron en 2012, retomaron el vínculo en distintos momentos y, según allegados, atravesaron periodos de intensidad emocional y distanciamiento. Tras la muerte de la chica emergieron mensajes, versiones y declaraciones cruzadas que transformaron una tragedia íntima en espectáculo global. Para cualquier figura pública el duelo se vuelve difícil bajo el escrutinio. En este caso, el escrutinio adoptó forma judicial. En 2016, el ex esposo de White y su madre presentaron una demanda civil contra Carrey, acusándolo de haber facilitado medicamentos que luego fueron utilizados en la sobredosis y de haber contribuido emocionalmente a su deterioro. También dijeron que Carrey le había contagiado a White varias enfermedades de índole sexual. La acusación no era menor, sugería responsabilidad indirecta en la muerte. Los medios, sedientos de morbo, amplificaron cada detalle, cada documento presentado ante la corte y cada frase filtrada. Las redes sociales, ya consolidadas como tribunal paralelo, emitieron veredictos inmediatos, sin esperar resoluciones legales. Carrey negó categóricamente las acusaciones y respondió con una contrademanda, afirmando que se trataba de un intento de extorsión y que los señalamientos eran falsos y profundamente dañinos. El proceso se extendió durante años, manteniendo su nombre ligado a titulares incómodos y especulaciones persistentes. En 2018 la demanda fue finalmente desestimada y las partes llegaron a un acuerdo confidencial, lo que cerró formalmente el caso judicial. Sin embargo, el cierre legal no implicó un borrado simbólico. En entrevistas posteriores, Carrey habló del dolor profundo que le produjo la muerte de White y del desgaste que implicó enfrentar años de litigio bajo el foco mediático. En este cruce entre duelo, juicio mediático y transformación personal, comenzó a consolidarse la imagen de un Carrey cada vez más distante. Para muchos, había perdido la cordura de modo definitivo. Otros comenzaron a verlo como una suerte de iluminado. Mientras otros actores de su generación reforzaban franquicias y consolidaban universos cinematográficos, Carrey alternaba proyectos con largos periodos de silencio,
como si estuviera probando cuánto podía alejarse, sin romper definitivamente el vínculo con la industria. En 2022, durante la gira promocional de Sonic the Hedgehog 2, declaró públicamente que estaba considerando el retiro, afirmando que se sentía satisfecho con lo realizado y que prefería dedicarse a una vida más tranquila. Pero claro, no basta con desear una vida tranquila para tenerla. Su última aparición hasta el momento dejó más preguntas que respuestas, una oleada de teorías conspirativas y una sospecha más que terrible. ¿Alguien ha reemplazado a Jim Carrey? Carrey y las conspiraciones. Cuando Jim Carrey apareció en el escenario de los César Awards para recibir un premio honorífico en París, el gesto institucional fue claro. El cine europeo estaba reconociendo una trayectoria que marcó a generaciones. Su discurso en francés fue emotivo, medido, incluso cálido. Habló de su padre, de su recorrido y de la importancia de ser agradecido. Nada en sus palabras sugería ruptura o provocación. Sin embargo, en cuestión de horas, la conversación pública tomó un rumbo inquietante. En redes sociales comenzó a circular una teoría que parecía salida de una novela paranoica. El hombre que estaba allí no era el verdadero Jim Carrey. Algunos usuarios afirmaban que su rostro lucía distinto, que sus facciones no coincidían con las del pasado, que su voz sonaba apenas diferente. Las comparaciones fotográficas se multiplicaron. Los hilos conspirativos hablaban de reemplazos, de dobles, incluso de una supuesta suplantación deliberada. Las preguntas no provenían de investigaciones formales ni de datos verificables. Surgían de la incomodidad que produce ver a una figura icónica atravesada por el paso del tiempo y quizás de las cirugías. Pero, ¿es esto lógico? Un hombre que habló durante tanto tiempo de la importancia del ser interior y de la muerte del ego aparecía ahora brutalmente operado para cubrir arrugas. ¿Por qué? Luego de tanto renegar y renegar de su rol de estrella, ¿apareció tan sumiso, delicado y dispuesto a ser homenajeado? ¿Una simple contradicción como la que cualquiera puede tener? ¿O hay detrás algo más? Los más extremos hablaron de que quizás el verdadero Jim Carrey había sido silenciado y ahora este doble estaba intentando hacerse pasar por él para que nadie sospechara. Todo parece exagerado, pero cuando uno recuerda a Carrey acusando a la industria de ser dominada por sectas, es imposible no sentir un escalofrío. Del mismo modo es perturbador cuando se ve un fragmento de video en el que frente a algunos periodistas Jim habla de lo mucho que le costó decir su discurso. Con un tono muy suave dice algo así como: cuando escuché el discurso de los otros dije, estoy muerto. Para muchos, ese estoy muerto tiene un peso específico y puede ser la pieza central de aquel rompecabezas. ¿Acaso lo mataron y lo expresan abiertamente? ¿Tan perversa puede ser la realidad? En ciertos sectores de redes sociales comenzó a circular otro tipo de hipótesis. El hombre que subió al escenario no era Carrey, sino Alexis Stone, el artista performático británico conocido por sus transformaciones hiperrealistas de celebridades. Para quienes no lo conocen, Alexis Stone, nombre artístico de Elliot Joseph Brands, es famoso por caracterizaciones extremadamente detalladas que lo convierten en figuras públicas con un nivel de precisión asombrosa. Sus apariciones públicas, como otras personas, han sido registradas en eventos de moda y redes sociales, donde juega deliberadamente con la percepción del espectador. Su obra consiste justamente en eso, demostrar que la identidad puede ser replicada con maquillaje, prótesis y performance. El encaje narrativo parecía perfecto para la imaginación digital. Si Carrey lleva años diciendo que la identidad es una máscara, ¿qué mejor giro final que descubrir que la máscara era literal? Esta dinámica expone un fenómeno más amplio. En la era de la manipulación digital y deepfakes, la frontera entre autenticidad y representación se vuelve porosa. La sospecha permanente se instala como reflejo automático, y lo cierto es que ya no podemos confiar en nada de lo que vemos sin chequearlo una y otra vez. Dicho de otro modo, cada vez más todo puede ser una farsa. Después del ruido digital que opacó su reconocimiento en los César Awards, la pregunta que sobrevuela toda esta historia vuelve a imponerse con más fuerza que nunca. ¿Qué pasó realmente entre Jim Carrey y Hollywood? ¿El hombre que se sacó la máscara? Queda claro que Hollywood puede convivir con excentricidades e incluso con abusos siempre que no cuestionen el fundamento del espectáculo. Y Carrey a su modo lo hizo. En términos históricos, muchas estrellas atraviesan una fase de desplazamiento generacional.
Lo singular en este caso es que el propio Carrey narró ese desplazamiento como elección consciente. No habló de decadencia ni de falta de oportunidades, habló de plenitud, de suficiencia, de no necesitar más validación externa. Esto altera la lectura habitual del declive, porque convierte lo que podría interpretarse como pérdida en una forma de autonomía. ¿Y si esa es la clave? ¿Y si Carrey es peligroso justamente porque profesa autonomía en un mundo donde cada vez es más difícil encontrar un camino identitario genuino que no esté diagramado por algoritmos? Ahí reside el núcleo más inquietante de su biografía. No en la teoría del doble ni en el retiro parcial, sino en la posibilidad de que una de las mayores estrellas de su generación haya llegado a la conclusión de que el brillo que todos persiguen es apenas una proyección sobre una pantalla que tarde o temprano se apaga. El conflicto entonces no parece ser una ruptura abrupta, sino una divergencia progresiva. Hollywood siguió su curso hacia modelos de negocio cada vez más estructurados, alrededor de marcas y sagas. Carrey se inclinó hacia un camino espiritual que no depende del calendario de estrenos. En el cruce de esas trayectorias, la distancia se volvió inevitable. Lo que queda es una figura que atravesó todas las fases del estrellato moderno. Ascenso meteórico, consolidación económica, exploración artística, tragedia personal, cuestionamiento filosófico y sospecha digital. No es novedad que el público quiere que sus ídolos permanezcan reconocibles, coherentes, congelados en la versión que marcó su propia juventud. Cuando esa figura cambia física o ideológicamente, se percibe como una traición o una anomalía. ¿Fue Jim Carrey víctima de Hollywood? No en el sentido clásico. ¿Fue descartado? Los hechos no muestran una expulsión explícita. ¿Se apartó voluntariamente? En gran medida sí. Solo queda claro que Jim Carrey empezó como el hombre de las 1000 caras y terminó siendo el hombre que explicó que todas esas caras eran máscaras. Pero no solo eso, ahora se ha convertido en una máscara en sí mismo. ¿Estuvo el verdadero Jim Carrey en París o pasó algo más? ¿Se trata de otro acto vanguardista dentro de la trayectoria de un sujeto que se ha mostrado hiperconsciente de su rol dentro del sistema? La pregunta final no es qué le pasó a Jim Carrey. La pregunta es por qué nos inquieta tanto cuando alguien que alcanzó un sueño decide admitir que él mismo no era lo que parecía. ¿Acaso no estamos preparados para asumir que no existe el final feliz? ¿Por qué nos fascina y nos horroriza al mismo tiempo que nos recuerden que todo es una construcción social? ¿Por qué dejamos de hacernos preguntas que antes estaban más al alcance de la mano? ¿Por qué aceptamos la ilusión tan pacíficamente? ¿Hasta dónde llegó el control que tienen sobre nosotros, sobre lo que creemos y sobre lo que consumimos? Y más importante aún, ¿y si Jim Carrey tiene razón y que hoy estemos hablando tanto de él es solo otra trampa de un sistema que cada vez con más asiduidad vuelve viral cualquier cosa, incluso aquellos discursos que quieren deslegitimarlo? Mientras nuestros dispositivos nos convirtieron a todos en los nuevos Truman, es hora de empezar a preguntarnos qué podemos hacer para salir de esta celda sin barrotes en que la modernidad nos tiene encerrados y adormilados. Si están buscando nuevos canales de YouTube con temáticas de misterios, conspiraciones y demás, permítame recomendarles Dimensión Analógica. Este canal está conducido por Matías Oniria, quien es el guionista del canal Magnum Mephisto, y otros canales que tenemos también, así que es un experto en la materia y ahora se puso frente a cámara guionando y llevando adelante un montón de videos, como por ejemplo El lado oscuro de las élites de Hollywood, Los secretos del Mencho, qué es Bohemian Grove, los archivos de Jeffrey Epstein y demás. Les voy a dejar el link del canal aquí debajo para que pasen y se suscriban porque están buenísimos todos los videos de este canal.